Estamos en el taller Pluralismo Cultural y Minorías de la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy nuestra invitada es Consuelo Chacartegui Jávega, profesora titular de Derecho, Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Pompeu Fabra. Estamos muy contentos de tener a esta invitada tan especial para el taller Pluralismo Cultural y Minorías, puesto que el tema que va a tratar no es exactamente sobre pluralismo cultural y derechos de las minorías, aunque sí que tiene relación con las minorías y con el pluralismo cultural, puesto que nos va a tratar sobre el tema de la sostenibilidad y los derechos humanos en el trabajo. La profesora Chacartegui es profesora titular, como decía, de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Pompeu Fabra desde el año 2000, doctora en Derecho en la misma universidad desde el año 98. Tiene concedidos 5 sexenios y está acreditada al Cuerpo de Catedráticos de la Universidad por resolución de la ANECA de 24 de abril de 2013. Dentro de la línea de investigación sobre derechos laborales en el marco de la sostenibilidad medioambiental, ha sido investigadora principal en la Universidad Pompeu Fabra del proyecto europeo Agreementality for Collective Bargaining de la Comisión Europea, por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, titulado Condiciones de trabajo decente en el marco de la Estrategia Española de Transición Justa. Actualmente es la investigadora principal del proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, reforzando derechos de las personas trabajadoras con riesgo de exclusión social en la economía verde y circular. Ha dirigido y participado como autora y coordinadora en diversas publicaciones relativas a los derechos humanos laborales vinculados a la sostenibilidad medioambiental y así como los derechos humanos laborales en el marco de la transición justa. Bien, el tema de hoy, siempre hago un breve comentario personal sobre el tema y el invitado. El tema de hoy pues es un tema de gran actualidad. Creo que hay muchos trabajos, mucho interés por el tema de la sostenibilidad. Se hacen muchos trabajos sobre el tema de la ecología y yo creo que el derecho, los enfoques jurídicos tienen mucho que decir sobre cómo tratar estos aspectos. Y sobre la invitada, pues quiero expresar públicamente mi agradecimiento porque ha hecho la recomendación a la segunda edición del libro Igualdad, una inversión rápida, que me ha dedicado unas líneas y pues por las que estoy agradecido. Yo creo que el libro Una inversión rápida, Igualdad, pues ha quedado bastante bien, especialmente con la dedicatoria de la profesora Chacartegui. Y pues agradeciéndole mucho que haga la ponencia en el día de hoy, le doy la palabra. Pues muchísimas gracias por la presentación. Quiero agradecer también al profesor Pérez de la Fuente, también a los profesores Daniel Oliva y Juan Pablo Carvajal que me hayan invitado, porque coordináis este seminario tan interesante al que yo a veces sigo por YouTube para ponerme un poco al día de estos temas tan interesantes que tratáis, y la verdad es que estoy muy agradecida de que me hayáis invitado y quiero expresar, sobre todo en la persona de Óscar Pérez de la Fuente, pues mi gratitud a esta invitación. Y bueno, pues como comentaba Óscar, efectivamente es un tema que parece en un primer momento que no esté tan conectado con los derechos de las minorías o con los derechos que estáis más acostumbrados a tratar en el taller, con todos los temas de pluralismo cultural, pero verdaderamente estamos ante un tema que podríamos decir transversal, que por su enfoque de derechos humanos creo que sí que acaba impactando muchísimo en lo que son los derechos de las minorías. Esto será una de las cuestiones que trataré en la charla, en esta presentación. Efectivamente, yo lo que voy a hacer es ocuparme de lo que son los derechos humanos laborales en este contexto de la transición justa. Aquí deciros que en nuestra disciplina verdaderamente estos aspectos, hasta que no se han abordado sobre todo por la Unión Europea a partir del 2019 con el European Green Deal, pues en nuestra disciplina ha costado mucho que la doctrina laboralista se enfocara en los impactos y cómo el derecho del trabajo podía contribuir
a una transición justa desde la perspectiva medioambiental. Entonces, pues éramos muy pocos compañeros, entre otras cosas porque estábamos focalizados en la acción de la OIT sobre este tema. La OIT sí que lo venía tratando desde finales de los años 90. Empezaba a hablar de una cosa que se llama green jobs, empleos verdes, que son aquellos empleos que tienen que ver con las energías renovables, ¿no? Con todos los temas de transición justa. Pero sí que en el ámbito internacional ha habido autores que han tratado esta cuestión. Por ejemplo, yo aquí citaría a un autor que, si queréis ir metiéndose en todo lo que es estos aspectos de la transición justa, desde el derecho laboral, es muy importante, que se llama David Doorey. David Doorey ha trabajado muchísimo todos estos temas y además ha propuesto crear a nivel transnacional, a nivel internacional, lo que él ha denominado la ley de transición justa. Y en esa ley de transición justa tienen que considerarse integradas las necesidades de las personas trabajadoras como parte fundamental. No solamente el ámbito económico y el ámbito social, sino también el ámbito laboral forma parte de esa ley de transición justa. Y bueno, pues empezaré con una frase, ya metiéndome un poquito más en materia, de otra autora que también me parece que es fundamental, que se llama Tonia Novitz. Tonia Novitz ha trabajado estos temas y lo primero es, ¿qué dice esta profesora, que lo ha enfocado también desde el ámbito de derechos humanos, sobre el término sostenibilidad? Bueno, pues sobre este término dice: es la lingua franca, la nueva lingua franca en el ámbito de la formulación de las políticas internacionales, pero debe incorporar la protección de las normas laborales. Yo, la verdad es que estoy de acuerdo. Esto encaja también con lo que antes decíamos que sostiene Doorey, ¿no? Porque si no, verdaderamente, el término sostenibilidad, ¿qué es? Pues es un término totalmente vacío, ¿no? Es un término vacío y adaptable según el actor o los actores que lo están manejando lo enfocan desde una manera u otra. Yo, en el capítulo que os ofrecí para adentraros un poquito en este tema, veréis que lo contrapongo con la austeridad. Desde el ámbito laboral es contrapuesto a lo que serían las políticas de austeridad, pero la verdad es que sostenibilidad es un término polisémico que, bueno, se utiliza para ser bastante clara según le interesa al actor jurídico o económico que lo está utilizando. Entonces, claro, desde esa perspectiva del progreso social y desde esa óptica de protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, yo lo primero que os quiero poner sobre la mesa es que los objetivos de desarrollo sostenible, que, bueno, sabéis que están representados por este círculo con 17 colores, que muchas veces llevan los políticos en la solapa para mostrarse de acuerdo con estos objetivos. Bueno, pues además de ser un PIN, también es una resolución de Naciones Unidas. Lo que pasa que esto quizá no está tan, digamos, tan expuesto públicamente, pero estamos ni más ni menos ante una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 27 de julio del 2015, que se enfocaba a 15 años vista, al 2030, y que pretendía con estos 17 objetivos lograr en definitiva lo que es una mayor justicia social. Bueno, pues en ese contexto algo tendrá que decir el derecho laboral también. Entre otras cosas, por ejemplo, para ver las sinergias de el ordenamiento laboral y los derechos de las personas trabajadoras con los objetivos de desarrollo sostenible, yo os citaría algunos de esos objetivos, singularmente, por ejemplo, el trabajo decente, el objetivo número 8, que es una categoría creada por la Organización Internacional del Trabajo, que podemos profundizar, que supone después, si queréis, ese trabajo decente y cómo encaja en estos macroobjetivos de Naciones Unidas. Pero claro, el citar como uno de los objetivos el trabajo decente
es clave para introducirnos en esos nexos medioambientales laborales. La igualdad de género, objetivo 5, pues también el derecho laboral intenta contribuir a la igualdad real y efectiva, ¿no? A remover esos obstáculos que dificultan su plenitud en la línea del 9.2 de la Constitución. O, por ejemplo, la acción por el clima, el objetivo número 13, como ahora explicaré, la negociación colectiva ha sido pues un punto clave, un pilar crucial para ahondar en esos objetivos de desarrollo sostenible, en esa acción por el clima desde las empresas y desde los acuerdos entre los trabajadores y los empresarios. La reducción de la pobreza, el objetivo número 1. O, por último, por no citarlos todos, la salud y bienestar. Esto entronca claramente con la prevención de riesgos laborales y la salud laboral. Entonces, lo que quiero decir aquí es que desde la sostenibilidad, el derecho laboral lo que ha de intentar es, en coherencia con sus fundaciones, con sus bases filosóficas, intentar la protección de la parte contratante más débil. Esta parte contratante más débil, en el contexto climático, entronca con la idea de vulnerabilidad. Hay muchos colectivos expuestos a una gran vulnerabilidad social derivada de esta transición climática. Todo lo que sea sostenible, entre ellas, o todo lo que es verde, no es automáticamente justo o socialmente coherente con los objetivos del derecho laboral. Por ejemplo, puede haber perfectamente una transición hacia energías renovables para hacer pues, una estación fotovoltaica y los trabajadores estar expuestos a grandes riesgos laborales por falta de formación. Los accidentes laborales se van a seguir produciendo en el marco de la transición industrial a las energías renovables, por ejemplo. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque involucra tanto al sector público como al sector privado. Ha de haber claramente una intervención estatal, una intervención normativa en este ámbito para poder superar las transiciones, acompañando a las personas en un mayor riesgo de vulnerabilidad, pero también las propias empresas tienen que pues pactar con los trabajadores los mejores caminos, no a espaldas de las personas trabajadoras, sino junto a ellas, ¿no? El camino se ha de hacer siempre partiendo de esa conexión y de esa unión. ¿Cómo están haciendo los poderes públicos desde el ámbito normativo esta transición ecosostenible? Se está haciendo desde una óptica, por ejemplo, aquí en España, podríamos situar los primeros orígenes en los que ya se toma un poco la delantera a nivel normativo en este ámbito, con la Ley 2/2011. Es una ley en el marco del gobierno del presidente Rodríguez Zapatero, es la Ley de Economía Sostenible. Pero claro, esa ley, al ser una primera norma, su propio título ya adelanta lo que quiere conseguir, un cambio dentro del marco económico, ¿no? Falta dentro de ese triángulo economía, sociedad, trabajo, faltan esos otros dos vértices. Entonces, claro, todo esto ha tenido una evolución poco a poco cada vez más acusada hasta que hemos llegado a la otra norma que creo que hay que destacar, que es la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. Está ya dentro de lo que es el último gobierno socialista del presidente Sánchez. Aquí ya se aprecia una mayor conexión con los temas sociolaborales, aunque falta mucho camino por recorrer. Esto es un primer estadio o un primer punto de arranque de lo que tiene que ser un camino pues muy largo todavía. Pero esta norma, por ejemplo, incorpora algo que se llama los convenios de transición justa. Esos convenios van dirigidos a sectores de reconversión muy castigados, muy afectados por la transición energética.
Y aquí, por ejemplo, pues os diría pues que en León, toda la reconversión de la minería del carbón y de la recolocación de los mineros y las mineras en otros ámbitos, sea de turismo, sea sobre todo en el tema de agroturismo, pues se ha hecho a través de estos convenios de transición justa. Entonces, aquí ya empezamos a ver cómo, bueno, pues una incipiente preocupación también por acompañar a las personas que quedan en el camino dentro de esas transiciones. Y os comentaba también que además de lo que es la intervención pública, no podemos olvidar la importancia de la intervención privada. ¿Por qué? Pues porque aquí, en mi opinión, las empresas están utilizando el concepto de sostenibilidad desde una perspectiva muchas veces del puro marketing empresarial. Greenwashing, ¿no? Para entendernos. Entonces, claro, esto para las personas que habéis trabajado el género no os resultará desconocido. Seguro que estaréis pensando, y creo que estaréis en lo cierto, que igual que se pone una etiqueta de género, una etiqueta violeta, pues también hay empresas que se autoproclaman muchas veces con su etiqueta verde, que son sostenibles medioambientalmente, pero claro, estas etiquetas, el peligro es que puedan enmascarar el incumplimiento de la normativa en otros ámbitos y fundamentalmente en el ámbito laboral. Y es bastante frecuente, por cierto, que grandes multinacionales que anuncian sus productos desde una perspectiva ecosostenible estén vulnerando de manera muy impactante y muy directa los derechos laborales de las personas. Incluso cabría preguntarse si esa etiqueta que se autoimponen es justa o no, porque muchas veces lo que están haciendo en un contexto geográfico no lo aplican en la otra parte del mundo, donde las personas están trabajando pues entre 16 y 18 horas, como si se tratara del siglo XIX, con edificios que en un momento dado, cuando hay un incendio, ni siquiera las personas pueden salir con vida de esas catástrofes. Entonces, pues bueno, la clientela tiene derecho también a saber esa verdad. ¿Por qué? Pues porque los objetivos de desarrollo sostenible no la ocultan, no ocultan que la transición justa, la evolución hacia una acción por el clima tenga que venir acompañada de una justicia social. Entonces, lo que me gustaría ahora exponeros son dos grandes bloques en los que el derecho del trabajo o el ordenamiento laboral desde una perspectiva multinivel, no lo estoy centrando solo en el caso español, sino en una concepción amplia, ¿no? Multinivel, lo que están haciendo las distintas instituciones desde una perspectiva transnacional, también nacional y local, ¿no? Desde todos los niveles, cómo se está abordando actualmente estas interconexiones, estos nexos entre trabajo, medio ambiente. Y aquí os diría, como os comentaba, que hay dos grandes ámbitos de actuación. El primero quedaría centrado en cómo las instituciones puramente laborales pueden contribuir a esa transición ecológica. Es decir, ¿qué puede aportar el derecho laboral y las instituciones laborales para, entre todos los que estamos obligados a ser respetuosos, ¿no? y conscientes de los retos a los que se enfrentan nuestras sociedades en este ámbito, pues cómo puede el derecho del trabajo contribuir a ello, ¿vale? Esto no será tan desconocido, por ejemplo, al derecho medioambiental, porque los compañeros de Derecho Internacional en esto pues tienen mucho ya que decir sobre esta cuestión y seguro que nos pueden aportar en el debate pues todo lo que ha ido construyendo el derecho medioambiental en este ámbito. Pero bien, los derechos laborales, las instituciones laborales pueden ser muy útiles. Y la otra cara de la moneda sería desde la perspectiva de los efectos, es decir, cuando estamos ante estas transiciones, además de que tenemos que contribuir a ellas, no podemos olvidar que
las transiciones tienen efectos duros y muy significativos desde la perspectiva, como os decía antes, de la vulnerabilidad respecto a las personas que están en riesgo de exclusión social. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser pobre que tener un buen nivel económico ante estas transiciones. Y cuando tú trabajas en determinados ámbitos en los que hace calor, estás a unos plásticos o debajo de unos plásticos a 50 grados, pues no te impacta lo mismo la transición climática que una persona que tiene un despacho, ¿no? que es privilegiada, como lo puedo ser yo u otros compañeros, con aire acondicionado y en otras condiciones. Entonces, aquí una cosa es la contribución y otra cosa son también la detección y la equiparación en derechos, cómo podemos ayudar a esas personas para que los efectos del cambio climático impacten lo menos posible sobre ellos y ellas. Entonces, en lo que es el primer bloque, ¿cómo puede contribuir el derecho del trabajo, las instituciones laborales a la transición climática? Aquí, pues estamos básicamente ante un tema de solidaridad intergeneracional. El derecho laboral, como cualquier otra rama del ordenamiento jurídico, está obligado a contribuir a intentar que las personas que vengan detrás pues tengan unas condiciones ambientales y que la naturaleza pues tenga la mejor condición posible, ¿no? Entonces, aquí hay muchos agentes implicados desde el ámbito transnacional. ¿A quiénes destacaría yo dentro del ámbito laboral? Bueno, pues no solamente a los agentes normativos, como podría ser, por ejemplo, dentro del ámbito europeo, al Parlamento Europeo, la Comisión Europea. No, yo creo que también hay que involucrar, y de hecho cada vez están más involucrados los agentes sociales. Esto es una perspectiva puramente laboralista. ¿Por qué? Porque estamos conectándolo con los sindicatos y con las asociaciones empresariales como actores clave que trabajan mano a mano, pues por ejemplo, con las ONG. Estamos bastante acostumbrados a ver sindicatos dentro del ámbito transnacional trabajar con la ONG, con las ONGs que se ocupan de estas cuestiones, ¿no? Como Greenpeace, etcétera. Pero, por ejemplo, os pondría un caso en el que se ve perfectamente la herencia de los sindicatos en todo el tema de la transición climática. Seguramente habréis escuchado por parte de muchas instancias el concepto de transición justa, ¿no? La transición justa, aunque se la han apropiado muchas ramas del ordenamiento jurídico y muchos actores normativos, en realidad estamos ante un concepto sindical. La primera vez que se utiliza este concepto es por parte de un sindicalista norteamericano que se llamaba, ahora ya murió, se llamaba Tony Mazzocchi. Era el presidente del sindicato del petróleo, la industria química y la energía nuclear de los Estados Unidos. Bueno, pues el señor Mazzocchi ya desde el primer momento en que se produce por parte de, bueno, pues las empresas armamentísticas, nucleares, etcétera, toda la transición en los años 70, ¿no? Derivada de, bueno, pues de la Guerra Fría, ¿no? Toda la reconversión que ello produjo, claro, ahí ya este sindicalista ya empieza a ver, ¿no? Que, bueno, pues que todas estas transiciones necesitan acompañarse de grandes dosis de derechos laborales y de seguridad social, de protección social, que protejan esas transiciones. Por tanto, este es un concepto, el de transición justa, que ha tenido después mucho éxito, pero que muchas personas desconocen ese origen sindical. O, por ejemplo, la acción del European Trade Union Institute, ¿no? Que es un instituto europeo que está haciendo muchísimas cosas en temas de transición, tanto digital como energética, ¿no? Yo os recomiendo que si también queréis tener un poco más de aproximación desde esa perspectiva de lo que es la propia investigación desde el ámbito sindical,
pues hay trabajos muy buenos de este European Trade Union Institute, que depende de la Confederación Europea de Sindicatos. Es decir, la Confederación Europea de Sindicatos tiene una parte más activa, más de lo que es de defensa de derechos, lo que es básicamente el contenido propio de los sindicatos, pero también tiene un ámbito de investigación en el que hay documentos muy importantes y muy útiles para profundizar sobre esto. O, por ejemplo, toda la acción que ha desempeñado la Confederación Europea de Sindicatos dentro de lo que es el diálogo social. Que bueno, que para algunos no será mucho, ¿no? El hecho de haber, pues por ejemplo, una declaración de intenciones de la Confederación de la Industria de la Madera Europea, pues hay gente que esto dice, bueno, es una norma soft law, es un acuerdo, es un brindis al sol, en ese sentido no tiene eficacia normativa, pero yo, por el contrario, la verdad es que defiendo también este tipo de acuerdos derivados del diálogo social, porque cuando tú ves el impacto que eso tiene en las normativas nacionales, te das cuenta que se produce una especie de efecto irradiación. Es decir, las opiniones, la joint opinions, lo que son state, ¿no? Opinions o afirmaciones en el ámbito europeo dentro de lo que son los sindicatos y las asociaciones empresariales por sectores. Cuando tú vas al ámbito nacional, os pondría el ejemplo de España en el sector del cemento, te das cuenta de que hay un impacto directo de los grandes ejes que han de mover a los sindicatos nacionales en el ámbito respectivo donde tienen influencia y donde tienen aplicación. Entonces, creo que tampoco hay que despreciar estos elementos de diálogo social que, aunque no tengan eficacia vinculante, sí que tienen otro tipo de impactos. O, por ejemplo, lo que son los sindicatos nacionales, el papel que están haciendo gracias a también conocer el ámbito territorial, ¿no? Las federaciones territoriales están muy cercanas al territorio y eso hace que se conozcan bien cuáles son las necesidades sociales fruto de esas reconversiones. Eso les hace actores muy importantes también en la transición y no se puede desconocer a los sindicatos en esa medida porque pueden dar una visión importante a la hora de tener en cuenta las transiciones. Si no, al final, si las personas se encuentran desamparadas, por mucho que sea ecosostenible, tenemos que pensar que todas esas familias tienen también que llevar algo a sus hijos e hijas, ¿no? A casa para comer. Entonces, claro, no podemos chocar con los intereses también de personas que van a verse en una situación de vulnerabilidad muy importante. ¿Dónde han tocado los sindicatos más cuestiones dentro del ámbito medioambiental para contribuir a esas transiciones? Bueno, pues lo han hecho junto con las asociaciones empresariales a través de la negociación colectiva. La negociación colectiva sabemos que es una institución, una fuente característica sui generis del derecho laboral que, bueno, tiene como fin pues establecer las condiciones y los derechos de las personas trabajadoras en un ámbito de aplicación específico, unos acuerdos que van a tener su reflejo como fuente del derecho, con eficacia normativa en ese ámbito de aplicación o incluso, si es a nivel de empresa el convenio colectivo, pues eficacia normativa también a ese nivel, a nivel de empresa. Bueno, ¿qué encontramos en la negociación colectiva cuando, digamos, nos metemos en los convenios colectivos? ¿Dónde podemos ver una mayor influencia en lo que sería la perspectiva medioambiental? Bueno, pues hay un capítulo que sería un capítulo de sensibilización medioambiental que pretende lo que sería concienciar a las personas incluidas en el ámbito de aplicación para que de alguna manera pues sean más conscientes de que tienen que reciclar, de que tienen que utilizar un transporte más sostenible en la medida que puedan,
o compartir vehículo propio entre varias personas para ir al trabajo. Es decir, hay cláusulas de sensibilización orientadas a ello. Hay otras cláusulas, aunque son pocas, que intentan que cuando las empresas subcontratan con otras, sean conscientes de que han de solicitar también que esas empresas sean respetuosas dentro de la perspectiva medioambiental, es decir, contratar con empresas, por ejemplo, no contaminantes, ¿no? En el ámbito laboral se suele poner mucho el énfasis en que las empresas, sobre todo cuando estamos en el sector público, sean sostenibles desde una triple perspectiva medioambiental y social, también económica, pero que eso también tenga una repercusión sostenible respecto a los derechos de los trabajadores y del medio ambiente. Entonces, esto sucede mucho en convenios colectivos de personal laboral de las administraciones públicas y en determinados sectores también muy concretos en los que, por ejemplo, estoy pensando en el sector del papel, ahí hay alguna cuestión que se incluye cuando la empresa descentralice su actividad en otras y bueno, son la verdad que previsiones muy novedosas que pueden tener buenos resultados porque exponencialmente multiplican esa conciencia no solo a nivel de empresas, sino en otras empresas implicadas, ¿no? Tiene como un efecto exponencial. Después, por ejemplo, la adaptabilidad en lo que son los temas de tiempo de trabajo. La semana laboral de 4 días que se está discutiendo actualmente y se va a proponer, si ya se anunció por parte del gobierno, si todo va bien, saldría adelante una semana laboral de 4 días, ¿no? Que no solamente es positiva desde la perspectiva medioambiental, sino también desde una perspectiva de los derechos de las personas trabajadoras. Las encuestas dicen que la mayoría de trabajadores quieren concentrar su actividad laboral en 4 días porque eso también les permite conciliar mejor su vida laboral y familiar con el trabajo. Por ejemplo, a veces son pequeñas medidas. Esta que os he comentado es una gran medida, de hecho es una de las grandes propuestas, ¿no?, dentro del ámbito laboral que tiene el gobierno, pero hay otras medidas que no cuesta tanto implementar en las empresas y que también recogen la negociación colectiva, que podrían ser una reorganización de turnos para evitar desplazamientos innecesarios. Esa reorganización de turnos ha de promoverse más por parte de las empresas porque también tienen esa doble vertiente ecológica y también social desde la perspectiva que puedan contribuir a una mayor conciliación de las personas trabajadoras. El teletrabajo está más discutido a nivel laboralista. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que desde una perspectiva quizá algo superficial se puede ver como más ecológica, pero esto tampoco está tan claro que sea del todo así, porque se utiliza bastante gasto energético y porque también desde otra óptica está comprobado que puede producir un mayor aislamiento para las mujeres trabajadoras. Es decir, el relegar totalmente a las mujeres al teletrabajo, bueno, aparte que nuestra legislación establece unas determinadas características de voluntariedad, etcétera, pero esto se ha probado en varios estudios que puede ser perjudicial para las mujeres porque las aísla de la toma de decisiones y tiene consecuencias no tan... Ahí hay ciertas divergencias. En el ámbito de la retribución, sí que hay experiencias en la negociación colectiva, por ejemplo, belga, de dar a los trabajadores lo que se llaman ecocheques o cheques sostenibles, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, consistiría en dar a los trabajadores con carácter voluntario una especie de vales, ¿no?, para poder gastar en comercios de proximidad, por ejemplo, en la utilización de alimentos biológicos, de alimentos de kilómetro cero, o bien para la compra, por ejemplo, de electrodomésticos
energéticamente sostenibles, etcétera. Entonces, esto en países como Bélgica ha resultado positivo, pero hay que tener en cuenta que también presenta alguna disfunción a tener en cuenta en el caso, por ejemplo, español. ¿Por qué? Porque tú no puedes obligar a los trabajadores a pagarles en este tipo de cheques. Ha de ser un tema voluntario, ha de ser un tema acordado. No se puede sustituir la compensación económica o un determinado complemento salarial por un ecocheque, porque estaríamos vulnerando los derechos básicos de las personas trabajadoras desde por ejemplo, del Estatuto de los Trabajadores. También hay otros ámbitos vinculados, por ejemplo, a lo que serían los derechos de las personas trabajadoras, es decir, de las representaciones del personal. ¿Cómo se está haciendo esto? A través de la negociación colectiva. Pues, por ejemplo, se están creando figuras específicas de representantes de las personas trabajadoras que tienen competencias propias en materia medioambiental para controlar, para ser informados, para aportar soluciones. Suelen ser, por ejemplo, las mismas personas que llevan los temas de prevención, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Entonces, pueden ser o bien delegados medioambientales con competencias exclusivas en materia medioambiental o, como os decía, representantes que tienen una función mixta que se combina con lo que son las funciones en materia de prevención y de medio ambiente. Esta última también es bastante positiva, esta aproximación mixta, porque de alguna manera permite conectar lo que es el medio ambiente llamado externo a la empresa con el medio ambiente interno. Y en esa medida, pues rompe con ese falso silogismo de que las personas trabajadoras lo único que nos tenemos que preocupar es de su medio ambiente en la empresa. No, y esto nos lo dicen muchas experiencias, por ejemplo, la de los trabajadores con el amianto. El amianto no solamente es nefasto para el medio ambiente, sino que causa miles de muertes a las personas trabajadoras. Simplemente por poneros un ejemplo de esa interconexión. O también tiene su reflejo en las nuevas clasificaciones de puestos de trabajo. Esas nuevas clasificaciones que están ya incorporando nuevas profesiones, nuevas aptitudes para las personas trabajadoras, en las que se quede reflejado también un determinado nivel retributivo. De esta manera vamos acompasando que cuando los trabajadores se van formando en nuevas competencias medioambientales, tengan también acompañadas, ¿no?, sus complementos salariales específicos en correspondencia con esas nuevas profesiones. En esa medida, los convenios se van modernizando. De igual manera, los convenios cada vez introducen poco a poco previsiones de reciclaje para las personas que se ven afectadas. Esto afectaría sobre todo a trabajadores de edad madura. La solución para estos trabajadores no solamente es las prejubilaciones, sino también poderles dar esa óptica, ¿no?, esa formación continua en el trabajo que les permita, pues, poderse reciclar dentro de otro ámbito, ¿no? No ya condenarlos a una jubilación prematura, sino permitirles que, como conocen sobradamente el territorio, pues quizá dentro del ámbito forestal es posible reconvertir la minería, ¿no?, las personas que trabajan en la minería, a esos otros ámbitos, o, por ejemplo, a las labores de cuidado de las personas dependientes en zonas rurales en las que se produce una gran despoblación, por poneros algunos ejemplos. En fin, hay muchos ámbitos que, si luego hay alguna cuestión específica, pues se pueden también ir tratando. El segundo bloque que os he comentado tenía más que ver con los efectos, es decir, cómo reacciona el derecho del trabajo ante los efectos negativos que las transiciones climáticas puedan tener sobre las personas más desfavorecidas.
Y bueno, aquí es donde entramos ya con el núcleo duro de lo que es la protección de los derechos humanos laborales, ¿no? Y singularmente, pues todo lo que afecta al derecho a la salud de las personas trabajadoras, que antes ya anunciaba que era un tema que muchas veces gestionaban los delegados medioambientales. Claro, aquí tenemos que la economía ecológica, ¿no?, que han defendido algunos autores como Ratzel o Hutzel, son ámbitos en los que es cierto que el progreso se está viendo, pero necesitamos un mayor impulso de los derechos laborales, en la línea que os comentaba antes que defendía Tomjanovich o David Dury. Y a mí me gusta mucho un término que utiliza otro investigador que se llama Estevis, que habla de ambientalismo social. Ambientalismo social implica que hay que introducir los derechos humanos laborales y particularmente los derechos que forman el núcleo duro del trabajo decente de la OIT en lo que es el ámbito de las transiciones. En ese sentido, es importante tener en cuenta que ya la Declaración de Estocolmo de Naciones Unidas en el año 72 hablaba de esta necesidad. No es algo que nos venga ahora de nuevo con, bueno, pues con toda la efervescencia de estos temas, ¿no?, que han saltado a la palestra desde las últimas cumbres del cambio climático, como por ejemplo el Acuerdo de París, ¿no? El Acuerdo de París sí que habla ya en el año 2015, es muy claro en que la perspectiva laboral no puede faltar en las transiciones climáticas. Entonces, claro, aquí ¿qué hemos observado? Hemos observado que se ha producido una evolución desde los green jobs, que era una perspectiva puramente de política de empleo, es decir, cómo dar el mayor volumen de trabajo al mayor volumen de personas, ¿vale? Y desde esa perspectiva era un tema puramente de empleabilidad, pero no era un tema más conectado a los derechos humanos. Esto no es culpa de nadie, es un primer estadio sin más. No es que sea negativo, porque la perspectiva del empleo es necesaria, porque se necesita dentro del sistema económico en el que estamos, pues que las personas sigan trabajando, ¿no? Lo que sí que hay que poner el acento, subrayar, es que la OIT ha evolucionado notablemente desde esa pura perspectiva de la empleabilidad hacia lo que es una aproximación más desde el trabajo decente en la transición climática. Podríamos decir que a la Unión Europea, por ejemplo, le falta algo más esa segunda perspectiva. La Unión Europea todavía se mueve mucho dentro del ámbito del empleo, es decir, ve la transición climática como una oportunidad y de hecho utiliza este término, ¿no? Es una oportunidad para que los países puedan hacer unas buenas políticas de empleo fruto de la crisis en la que nos encontramos. Desde esa perspectiva, bueno, pues no se deja de ver nada más que como, si dijéramos, nichos de empleo, ¿no?, que pueden dar trabajo a mucha gente. Pero, como os digo, en la Unión Europea quizá estamos más alejados que la Organización Internacional del Trabajo de esa aproximación desde los derechos humanos. Esto es un gran déficit, en mi opinión, porque eso tiene como resultado el impacto sobre las personas que están expuestas a una mayor vulnerabilidad. Yo aquí me gustaría poneros algún estudio de caso, ¿no?, porque para ilustrar esto. Para mí, por ejemplo, dentro de ese estudio de caso, yo pondría el de las personas recicladoras de residuos urbanos. Es, creo, uno de los colectivos que tienen una mayor vulnerabilidad, ¿no? Porque, bueno, están sujetos no solamente a un elevado estrés térmico, es decir, se piensa siempre en las personas con estrés térmico, es decir, con un nivel de calor dentro de lo que es su jornada laboral que vulnera todas las normativas, ¿no?,
en nuestro caso, todas las notas técnicas de prevención de riesgos laborales, etcétera. Y siempre se piensa más en las personas que trabajan a la intemperie dentro de la agricultura, del sector de la construcción. Pero en el ámbito de la recogida de residuos, es un ámbito en el que se da muy a menudo el estrés térmico. Y además a ello se une una gran vulnerabilidad derivada de que estamos sobre todo ante trabajos pertenecientes a lo que llamaríamos la economía informal, ¿no? Que es un término que se ha estudiado mucho desde la perspectiva laboral. Hay una autora muy importante que se llama Adele Blackett que nos describe perfectamente cómo las normas internacionales pueden contribuir al paso de la economía informal a la economía formal, ¿no? Bueno, pues ese paso en los recicladores y las recicladoras de residuos está por ver todavía. Actualmente, en nuestras ciudades tenemos un sector invisible totalmente a nuestros ojos, o a la mayoría de nuestros ojos, que viene conformado por un colectivo que, arrastrando un carro con muchísimos kilos, realiza una función social muy importante dentro de la economía informal, desgraciadamente, que es el reciclaje de residuos. Esto, por parte de la OIT, se califica como desastre. Es decir, cuando la OIT nos pone sobre la mesa los desastres medioambientales, también nos habla de las mujeres y otras personas en situación de vulnerabilidad. En el caso de, por ejemplo, de las personas recicladoras de residuos, estamos básicamente ante unos colectivos informales que sobre todo provienen de la inmigración de personas del África subsahariana y que, bueno, pues por ejemplo en el área de Barcelona estas personas te pueden recorrer al día perfectamente 20 kilómetros arrastrando un carro pues de 300 kilos de peso. Claro, esto vulnera todas las normas habidas y por haber en materia de prevención de riesgos, es decir, no solamente en el contexto térmico que estábamos diciendo, sino también todo lo que son las normas vinculadas al peso, ¿no? A la ergonomía, etcétera. En fin, esto es, como dice la OIT, estamos ante un auténtico desastre. ¿Y para qué? Pues para simplemente ganar, pues, por 75 kilos de hierro o de distintos residuos o de aluminio, etcétera, ganar a lo mejor, en el mejor de los casos, ya os digo, por 75 kilos se está pagando ahora, no llega a 5 euros. Entonces, claro, estamos ante unas condiciones que son de esclavitud ecológica. Y esto es lo que, bueno, quería yo poner sobre la mesa, porque podríamos hablar de muchos más ejemplos, pero en este ámbito estamos ante los grandes invisibilizados ecológicos. Y claro, también podríamos seguir, ¿no? Estas personas están en contacto, por supuesto, con sustancias biológicas que pueden ser de naturaleza muy peligrosa, ¿no? Tanto o más que lo que puede estar en contacto una persona que trabaja en la enfermería, en el ámbito de la enfermería o en otro tipo de ámbitos, porque están recogiendo basura, están recogiendo residuos y están haciendo, en el fondo, una gran labor social que no se les está reconociendo. Entonces, a partir de aquí, de este estudio de caso, era que yo quería poner atención, ¿no?, sobre la necesidad, tanto desde una perspectiva pública como privada, pues de empezar a actuar desde el ámbito del iuslaboralismo respecto a estas bolsas de pobreza de personas que tienen una situación de gran pobreza y vulnerabilidad. Y esto pasa por que los poderes públicos vayan integrando en las propias estructuras institucionales a estas personas. Si están haciendo una labor social, ¿por qué no pueden pasar a ser plantilla de los propios ayuntamientos?
de las propias entidades municipales, al igual que lo son las personas que están dentro de la recogida de basuras. Esto se está haciendo en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Brasil hay alguna experiencia, ¿no?, de lo que sería la integración y el reconocimiento social, porque además de pasar a la economía formal, eso tiene una doble dimensión. Es una doble dimensión laboral, por un lado, y una doble dimensión de reconocimiento social. Con lo cual, las administraciones deberían de tomar nota de estas experiencias en otros ámbitos y recuperar a estas personas dentro de los canales formales laborales. O, por ejemplo, las soluciones cooperativas. También existe esa posibilidad, ¿no?, de acompañar a estas personas para que puedan realizar sus labores mediante el cooperativismo social, ¿no?, a través de la forma de cooperativas. Porque, desgraciadamente, lo que está sucediendo ahora es que al estar en esta economía formal, esto está muy expuesto a las mafias. Los mismos trabajadores y trabajadoras que a lo mejor han empezado en esa labor informal de recogida de residuos son los que ahora están haciendo de nexo con las grandes empresas de reciclaje de residuos y, de alguna manera, son el punto de unión de explotación de las personas que están viniendo ahora del África subsahariana y se ponen, por ejemplo, aquí en el Poblenou en Barcelona, a recoger residuos y llevarlo a las grandes naves industriales y que a partir de ahí se irá distribuyendo por esas empresas que serán las que al final obtengan un mayor beneficio, ¿no? No estos trabajadores que, como os comentaba, pues cobran unas cantidades irrisorias que ni siquiera les dan para poder subsistir. Bueno, entonces quería poner este estudio de caso, quería también destacar pues que esto conecta, esta aproximación conecta con la actividad de la OIT dentro de lo que es una iniciativa que han impulsado en el año 2019 con el centenario de la OIT, que se llama Garantía Laboral Universal. Es decir, estas personas también merecen formar parte de esa garantía laboral universal. Y bueno, se podría comentar también otros colectivos, otras cuestiones, otras cosas, pero yo prefiero pues dejarlo aquí para ajustarme al tiempo que se me ha dado por la organización y a partir de vuestros comentarios o vuestras inquietudes pues poder, si en la medida de lo posible, desarrollar algún punto, algo más. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Muy bien, pues muy interesante todas las cosas que nos ha explicado la profesora Chacartegui. Y como es típico en el taller, vamos a abrir un turno abierto de palabras entre los asistentes. Bueno, de hecho, hay una pregunta en el chat, no sé si la puedes ver. Te han hablado por el sur global. Sí. La leo, estoy muy de acuerdo con lo expuesto. Por lo otro lado, me gustaría plantear la siguiente pregunta. ¿Qué posibilidades había en aplicar estas medidas en los países del Global South, donde el cambio climático está afectando muy duramente y las condiciones laborales son deplorables? Sí, es verdad, Ingrid, que este es uno de los aspectos que se está abordando por parte del iuslaboralismo. Yo te recomendaría un trabajo que han hecho las profesoras Ania Sibieska. Yo se lo puedo dar a Óscar para que te lo haga llegar, si quieres, y Flavia Máximo, que son dos autoras que han abordado el tema del Global South. ¿Por qué? Porque, claro, aquí yo este tema no he podido profundizarlo bien, pero aquí tenemos, claro, toda la doctrina del ecofeminismo puede ser muy interesante para reforzar los derechos de las personas en riesgo de exclusión social, sobre todo en el ámbito de las mujeres. Aquí se están haciendo iniciativas muy interesantes, por ejemplo, en Argentina, en todo el tema del turismo ecológico. Esto pasa también por el cooperativismo que antes os comentaba. Son formas muy diferentes a lo que son las empresas tal
como se conciben desde una perspectiva puramente capitalista. O sea, si queremos afrontar los temas, no solamente, como tú muy bien dices, en el Global South, sino también dentro de lo que son las capas más castigadas de la población, verdaderamente tenemos que empezar a cambiar el chip a nuevas formas de trabajo dentro del cooperativismo. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué están triunfando en estos países estas formas? Pues porque combinan dos perspectivas. Por un lado, la capacidad de que las personas trabajadoras en el Global South puedan formar parte desde una perspectiva más democrática de las decisiones de las propias empresas. Es decir, en vez de estar sujetos y sujetas a lo que te diga las cotas altas de las empresas, que los propios trabajadores se vean involucrados, ¿no?, en la toma de decisiones. Y esto, las cooperativas, es un terreno o constituyen por su propia configuración un terreno abonado a la posibilidad de adoptar esas decisiones desde una perspectiva más democrática, en asamblea, en las que las personas trabajadoras son a la vez socias y trabajadoras. Y por otra parte, esas cooperativas tienen la virtualidad de que están muy pegadas al territorio, conocen las necesidades del territorio, conocen también cómo pueden ser más sostenibles dentro de esas necesidades. La combinación ahí entre las necesidades laborales y medioambientales pueden cubrirse mucho mejor dentro del ámbito del cooperativismo. Con lo cual, esas medidas pasan por ahí, pasan por intentar empoderar a las personas, ¿no?, que tengan ganas de hacer determinadas iniciativas, determinadas actividades, fuera de los canales de las grandes multinacionales que las están explotando, y pues intentar revertir esas dinámicas hacia otras maneras de producir mucho más sostenibles medioambiental y socialmente. No sé si con esto te contestaría la pregunta o querrías alguna aclaración más. Bien. Antes, si hay más preguntas, si alguien quiere abrir el micrófono o hacéis preguntas por el chat. Si no hay preguntas, yo tengo algún comentario precisamente sobre la línea de lo que había comentado Ingrid. Y es uno de los temas clásicos del taller. Quería hacer como una reflexión. A ver, hay uno de los temas clásicos del taller de las minorías que afectan a las minorías culturales, que son los pueblos indígenas, y uno de los debates es pueblos indígenas y nacionales. Y entonces el caso típico es el caso Aguastigni, que es un caso famosísimo, un leading case de Nicaragua, en el cual el poseedor es el poseedor ancestral es el pueblo indígena y el propietario es una multinacional. Pero esto se repite en toda Latinoamérica, con que el propietario es la multinacional y el poseedor ancestral del recurso, sea el que sea, es el pueblo indígena. Entonces, me ha parecido interesante lo que has empezado diciendo sobre que la sostenibilidad se oponía a la austeridad. Yo supongo que cosas de las que has dicho se podrían aplicar al caso este Aguastigni y que tiene que ver con esto de Aguastigni, pero mi pregunta no va por ahí. Mi pregunta tiene que ver un poco con lo que preguntaba Ingrid, que es lo siguiente. Es decir, la sostenibilidad, la ecología, ¿hasta qué punto el sistema económico está en tensión con estos conceptos? ¿Hasta qué punto se describe como una tensión? ¿Es una suma cero o es posible que el sistema económico funcione, que sea sostenible y que sea compatible con la ecología? Claro. Bueno, esto conecta con todo el debate sobre si el sistema económico capitalista, ¿no?, está dentro de o puede sustentarse, ¿no?, una economía ecológica, o habría que pasar a otro sistema, ¿no? Aquí hay autores que defienden que hasta que no haya una reversión, ¿no?,
total en este sistema, esto no se va a poder conseguir. En ese sentido, lo que estamos haciendo es intentar poner, podríamos decir, parches, ¿no?, a lo que es la protección de las personas más damnificadas de todo lo que es la transición. Pero hay quien dice, bueno, es que es el propio sistema el que dentro de lo que es una producción ilimitada, ¿no?, e infinita, está expoliando los recursos, y de la misma manera que hay una subordinación medioambiental a esa producción, hay una subordinación laboral, ¿no? Y un poco el ecofeminismo también se basa en esa subordinación, es decir, bueno, es que está todo subordinado a la economía capitalista. Entonces, o se cambia el sistema o aquí hay poco que hacer. Yo creo que este debate es un debate muy interesante, pero en la actualidad muy poco práctico desde la perspectiva de las necesidades que tienen las personas en este momento. Por eso creo que es mucho más urgente dar paso a formas de economía social dentro de la propia configuración del sistema, porque si no, sí, o sea, como debate me parece muy interesante porque en el fondo es poner los cimientos para hacer comprender a la gente el por qué hemos llegado hasta aquí y la manera de revertir esto, pero la transición no puede ser una transición, a no ser que se produzca un total colapso, ¿no?, en lo que es el clima. Bueno, pues hay gente que en cuanto ya ve que esto empieza a revertirse un poco y que el aire es un poco más puro, etcétera, ya vuelve un poco a lo que es a la explotación de los recursos, con lo cual estamos siempre como en un círculo continuado en el que nunca acabamos de hacer el cambio al tránsito total del sistema. Entonces yo lo veo, a ver, como debate me parece necesario e imprescindible, pero dentro de la acción a corto plazo creo que es mucho mejor poner más el énfasis en empresas de economía social. De lo contrario, corremos el riesgo de que esto se vea puramente como una utopía, ¿no?, como vienen a ver algunos la acción, pues, de las ONGs en este punto, ¿eh? Y luego también, claro, tenemos toda la presión de las grandes empresas multinacionales, etcétera, que sobre todo la ejercen en países de la otra parte del mundo. Claro, todo lo que hemos visto de incendios en Bangladesh, etcétera, es porque ahí se produce una expoliación de todo tipo, de recursos de esas personas, eh, y de todo lo que representa, ¿no?, la subordinación de personas y de la naturaleza a los intereses de esas grandes multinacionales, que no lo pueden hacer en sus propios países y que lo hacen en el Global South, ¿no? Entonces, pues, en fin, resumiendo, yo creo que sí, que estoy de acuerdo con la base, pero que se necesita más un cambio progresivo dentro de lo que es, por lo menos, el ámbito laboral, porque de alguna manera el sistema impregna todo lo que es, bueno, pues la vida de las personas. Yo lo único que añadiría aquí es que si cambiar las dinámicas en una zona minera como en Polonia, ¿no?, la Silesia, o como en León, está provocando grandes manifestaciones de las personas trabajadoras que se resisten, o las manifestaciones que hemos visto estos días de los agricultores, ¿no? ¿Por qué? Porque introducir mecanismos de sostenibilidad les está impidiendo muchas veces poder competir con otros países. Imaginemos si lo que se plantea es un cambio de modelo. Eso es muy complicado hasta el punto que puede hacer inexistente o imposible la transición justa. Hay una pregunta en el chat. ¿Qué papel tiene la variable emergente de las nuevas tecnologías, en particular la inteligencia artificial, en todo este debate? Parece que en todos los webinars tienen que preguntar.
Pues yo esto lo veo un debate diferente, aunque hay mucha gente que une el debate de la inteligencia artificial y todo lo que serían nuevas tecnologías como un mecanismo para poder, bueno, pues revertir todos los efectos negativos que hemos estado comentando. A mí me parece que la inteligencia artificial y las nuevas formas de trabajo vinculadas a la digitalización no son para nada sostenibles desde la perspectiva social. Entonces, bueno, más allá de que creo que comparten debates comunes como, por ejemplo, el reparto del tiempo de trabajo. Yo creo que ahí sí que hay debates algo comunes, pero no lo veo como una solución. No, la digitalización como solución a lo que es el cambio climático o a los efectos del cambio climático desde esa triple perspectiva económico, social, medioambiental, no me parece la panacea para poder afrontar estos temas. Sí que hay gente que sé que lo une, ¿no? De hecho, hay proyectos que unen la transición digital y medioambiental. A mí no me acaba de convencer, yo creo que son diferentes debates. Tienen cada uno su perspectiva y sus matices dentro de lo social. Ingrid también comenta que es un debate muy amplio y controversial, aunque casos más concretos como el de los inmigrantes subsaharianos que arrastran metales en un carrito no son menos importantes a tratar. Claro, es que desde el debate medioambiental están los grandes y las grandes invisibilizadas, ¿no? Y luego también el trabajo de cuidado supone muchas veces revalorizar el trabajo de las mujeres en áreas en las que es necesaria la transición energética, sobre todo en áreas que tienen una población mayor, de personas mayores y que necesitan otro tipo de planteamiento. Pero claro, esto también pasa por la ayuda desde los poderes públicos, ¿no? A la atención a las personas dependientes, a la revalorización del trabajo de las mujeres, etcétera. Entonces, bueno, hacen falta bastantes inputs a tener en cuenta. A mí me gustaría comentar también, si puedes profundizar o si puedes aclararnos un poco más el concepto de trabajo decente, porque lo de la decencia pues era el teatro clásico español y tal, un concepto un poco anticuado, sí. Pero si puedes explicarnos en qué consiste el trabajo decente, o sea, porque es un nuevo concepto que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Con la sostenibilidad. Entonces. Sí. Está íntimamente relacionado, como tú muy bien dices, y el trabajo decente es una especie de invento de la OIT, un gran invento en el sentido de que, igual que las empresas, por ejemplo, pueden hacer su propio marketing, yo creo que aquí la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, hizo su propio marketing con este concepto. Es verdad que es un poco chocante, ¿no? Para el gran público no decir, hombre, esto de decente, ¿a qué está haciendo referencia, no? La decencia, ¿en qué medida? Bueno, quizás una traducción desde el inglés directa, ¿no? El decent work, pero podría ser también traducido como trabajo digno. Es una nueva manera de aproximar a la gente al trabajo en condiciones de dignidad. Y esto fue, como os decía, una propuesta que caló muy hondo pues por parte de un director general de la OIT, que era un chileno que se llamaba Juan Somavía. Y este señor, pues por lo que decíamos, ¿no? No es por casualidad que una persona procedente del sur global ponga sobre la mesa un concepto así. ¿En qué consiste este concepto? Este concepto lo que pretende es volver a introducir el debate sobre la dignidad en el trabajo. Porque cuando un concepto se agota mucho, al final la gente no sabe exactamente de qué estamos hablando. Y sobre todo el tema de la dignidad, estamos muy acostumbrados a que los tribunales digan, bueno, es un concepto jurídico indeterminado, es un principio, pero hay que concretarlo, no es por sí
un derecho fundamental, no. O sea, la OIT establece 4 pilares del trabajo decente que hay que cumplir por parte de todos los miembros. Uno sería el empleo, o sea, la consecución del máximo empleo posible. El otro sería el de los derechos, la protección de los derechos laborales. El tercer pilar sería el derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical, es decir, lo que sería la vinculación con los derechos colectivos de las personas. Y el último pilar es la protección social, ¿vale? La protección social como mecanismo imprescindible para proteger a las personas en situaciones de necesidad. ¿Podríamos identificarlo con la seguridad social? Va un poco más allá. Es decir, el colchón de la protección social abarca a lo que sería en nuestro estado social las situaciones de necesidad en las cuales se pueda ver involucradas las personas. Claro, estos 4 pilares, por eso la Organización de las Naciones Unidas, cuando habla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluye el trabajo decente y el crecimiento económico dentro del objetivo 8, porque en lo que respecta a cómo implementar desde una perspectiva sostenible estas transiciones, lo que hace es decir, llamada a la OIT, que como saben es parte de la Organización de Naciones Unidas, que se encarga de todos los temas laborales. Entonces, las Naciones Unidas dice, en esto nosotros ya tenemos una serie de instrumentos perfectamente ya aprobados, los convenios de la OIT, las recomendaciones de la OIT, que abundan en todo lo que es los objetivos de trabajo decente. Bueno, habría que poner el énfasis en esos 4 pilares, eso es lo fundamental. No sé si queréis que profundice en alguno de ellos o hay alguna cuestión añadida a esto. Hay una pregunta en el chat. ¿Existen planes o políticas de ayuda para los trabajadores desplazados a causa del cambio climático y cómo se les protege contra las pérdidas de su ingreso y otros efectos adversos del cambio climático? Sí, la pregunta de Andrea es muy pertinente porque hay un abordaje de estos temas en relación a lo que se le llamaría los desplazados medioambientales o las migraciones medioambientales, que cada vez son más frecuentes. Y además, no solamente son frecuentes dentro del ámbito de la inmigración desde terceros países, sino que las migraciones ambientales cada vez van a ser más frecuentes dentro de los propios territorios nacionales. O sea, aquí pensemos en zonas muy castigadas, ¿no?, por el cambio climático, que van a cada vez más provocar migraciones hacia otras partes del territorio en las que las temperaturas sean más humanas, ¿no?, para la vida. Entonces, claro, aquí has dado en un punto fundamental, porque lo que recomienda la OIT en una recomendación que se llama la recomendación de pisos de protección social. En esa recomendación lo que dice la OIT es que hay que intentar la ayuda dentro de lo que son los propios países de origen, es decir, promover las condiciones para que en esos países ver en la medida que pueda hacerse una transición climática que proteja a las personas trabajadoras. Y en ese sentido sí que hay ya planes en algunos países de África, ¿no?, en las que determinadas industrias están implantando allí, pues para lo que es creación de empresas vinculadas con placas fotovoltaicas, pues, en fin, todo tipo de creación de empresas sostenibles en las que, bueno, pues claro, allí las condiciones climáticas no dan de sí para otra cosa, pero sí para plantearse este tránsito hacia economías más sostenibles. Pero claro, esto siempre dentro del contexto que comentábamos antes, del contexto de la economía capitalista. O sea, siempre vamos un poco a lo mismo. Está siendo en el fondo, si os fijáis, una transición, o la enésima transición industrial, ¿no?, lo que se está produciendo. O sea, se está cogiendo también los mecanismos de actuación
de la propia economía de mercado, pero a través de lo que es la transición climática y las energías renovables. Con lo cual, bueno, también esto puede ser discutible, pero en todo caso sí que hay planes, hay iniciativas, la mayoría provenientes de empresas privadas, todo hay que decirlo, ¿no?, que se están cada vez radicando más en estos países y de alguna manera esas personas sí que tienen puestos de trabajo derivados de esas nuevas industrias. Otra cosa es que cumplan los estándares de trabajo decente, claro. Eso ya es un segundo capítulo. Esto ya es diferente. Bueno, yo tengo como dos preguntas más. Bien, muy bien, Andrea, gracias. Gracias. Por un lado, concepto de vulnerabilidad. Nosotros en el instituto hemos tenido un proyecto sobre vulnerabilidad y acceso a la justicia. Hicimos un volumen colectivo, todos los miembros del instituto. Y yo tengo dos trabajos sobre vulnerabilidad y que me ha permitido reflexionar un poco sobre lo vulnerables que somos, lo frágiles que somos, la condición humana. Por ejemplo, la pandemia nos ha puesto en evidencia lo vulnerables que somos. En nuestro día a día, pues eso, coger el transporte público para ir a la universidad, pues ya es una situación de vulnerabilidad en el sentido de que no nos dábamos cuenta, pero pues eso, tuvimos que llevar máscara, primero no pudimos ir, bueno, en fin, todo lo que ha sido la pandemia, ¿no? O estar en casa por no poder salir de casa, este tipo de cosas, ¿no? Por tanto, yo creo que es interesante lo que puede aportar, digamos, la filosofía a los derechos humanos para clarificar el concepto de vulnerabilidad para esta cuestión de la sostenibilidad medioambiental. Eso por un lado. Y por otro lado, la otra cuestión que se me había ocurrido escuchando lo que has comentado es que, bueno, hicimos un seminario sobre Digital Inequalities, ¿no? Y vamos a sacar un libro sobre el Digital Gap, ¿no? Las desigualdades digitales, pues lo típico, las personas con pocos recursos pues acceden menos a Internet, las personas en los pueblos a lo mejor tienen menos acceso a Internet, las personas, todo este tipo de cosas que son muy habituales, ¿no? Que están en los medios de comunicación y que tal, que siempre estamos hablando que la tecnología pues impacta de forma diversa en diferentes colectivos humanos. ¿Cómo verías el ecological gap? Es decir, que la ecología impacta de forma diversa en diversos colectivos humanos que son distintos del digital gap. No sé, es una cosa que se me ha ocurrido cuando estabas hablando. Respecto a lo primero que has comentado del concepto de vulnerabilidad, pues yo os estoy leyendo muy atentamente porque me parece que dentro de todas estas clasificación de vulnerabilidades, a mí la sensación que me dio al leer las distintas posturas filosóficas que ha habido sobre ello es que estamos ante una vulnerabilidad sobrevenida, ¿no? Quizá. Es decir, claro, derivada de la acción del hombre hay una serie del ser humano, hay una serie de consecuencias que están impactando no solamente sobre el sistema, ¿no? Lo que es el sistema de la naturaleza, sino también el sistema ecológico, sino también sobre las personas. El ver esas vulnerabilidades o ese impacto sobrevenido por separado, muchas veces lo que hace es incrementar los efectos negativos. Por eso es tan, entiendo, beneficioso poder incorporar la doble perspectiva, unirla, porque esto, entre otras cosas, nos permite, por ejemplo, encontrar mecanismos de unión entre el derecho medioambiental y el derecho laboral. Cuando se habla sobre el principio de precaución en el derecho medioambiental, pues hay algún nexo de conexión, aunque no estamos ante categorías idénticas, con el principio de prevención, ¿no? Que se utiliza en el ámbito de la salud laboral. Pero la verdad es que desde la aproximación que habéis hecho en la filosofía y después de leer los trabajos a los que te referías, a mí la idea que me
produjo es, primero, que necesitamos una aproximación desde la vulnerabilidad que tenga en cuenta que no es algo intrínseco al ser humano, sino que está provocado por él para poder detectar dónde están los problemas y poder actuar, ¿no? Claro, no es como la pandemia que prácticamente, ¿no?, es algo que, bueno, que ha venido sin esperarlo, pero aquí estamos ante una acción muy concreta y muy planificada. Desde esa perspectiva creo que se ha de intentar acoger ese concepto que dais desde la filosofía. Y después, el ecological gap, es que estoy totalmente de acuerdo. O sea, aquí hay unas personas que están beneficiándose de también incluso de lo que es el debate de la transición climática, y otras que a las que cada vez les está impactando más y están en una peor situación, hasta el punto que están perdiendo la vida, porque son los esclavos. Antes lo he comentado, creo que hay que empezar a hablar ya de esclavismo ecológico. O sea, es que ni siquiera es un gap, es que estamos ante gente que está en unas condiciones que muchas veces ya no vuelve ni a su casa. ¿Por qué? Porque pierde la vida, porque tiene un impacto tal sobre su salud, que lo estamos viendo en Murcia, en Madrid lo habéis visto cuando está perdiendo la vida en verano la gente que trabaja en limpieza. En Murcia, como os decía, la inmigración, esto impacta, pero de manera frontal. Hay trabajadores procedentes de Latinoamérica, por ejemplo, que han perdido la vida hace 2 o 3 años, y suma y sigue, ¿no? Y cuanto más cambie el clima, más accidentes laborales van a suceder. Entonces, bueno, estamos hablando, yo creo, que de una situación muy crítica, muy crítica. Antes podía hablarse de inequalities, pero ahora yo creo que habría que empezar ya con slavery. O sea, esto ya empieza a ser una situación absolutamente conectada con la esclavitud en determinados sectores. Bueno, hablamos un turno de palabras, último turno de palabras, últimas preguntas. El otro día, con esto vamos a acabar. El otro día comentando, pues ahora no sé en qué contexto, bueno, era un contexto académico, dijeron que el medio ambiente le preocupa a la Unión Europea, pero en Norteamérica, en Asia, en otros contextos no están interesados en el tema del medio ambiente. Y claro, los países en desarrollo pues tienen del Global Sur, pues tienen pues que primero quieren desarrollarse y luego ya serán sostenibles, ¿no? Tienen esta pequeña paradoja, ¿no? ¿Cómo lo ves esta desigualdad en cuanto a los factores de sostenibilidad, que no todos los países se percibe de la misma manera? Claro. Bueno, yo ahí niego un poco la primera premisa, en el sentido que a la Unión Europea le preocupa desde la perspectiva del empleo, sobre todo, que no es lo mismo que le preocupe desde la perspectiva de los derechos. Entonces, esto es lo que antes me refería, ¿no? Es cierto que sobre la mesa hay muchas iniciativas. Si entramos en el cronograma de la Unión Europea desde el 2019, hay decenas de iniciativas en pro de la sostenibilidad que pueden tener efectos muy positivos, por ejemplo, pues a la hora de, bueno, cambiar determinadas dinámicas contaminantes que para la salud humana y para la salud de las personas trabajadoras que están en contacto con esos metales o con, por ejemplo, con plásticos, con amoníaco, con cadmio, con amianto, todo esto es positivo, pero desde una perspectiva global
lo que está preocupada la Unión Europea, más allá de iniciativas puntuales en el ámbito de determinadas sustancias peligrosas, es en transformar la industria actual en otro tipo de industria vinculada con las baterías, ¿no?, de coches eléctricos, con la sostenibilidad en el ámbito de la energía, etcétera, etcétera. Es ese tránsito lo que quiere lograr, ¿vale? Es cierto que eso tiene un impacto medioambiental aparentemente bueno, porque hay otras personas que dicen, bueno, estas baterías, luego, ¿dónde se van a desechar también? Porque, claro, esas baterías llega un momento que tienen una vida finita. ¿Dónde ¿Dónde vamos a llevar el cementerio de baterías? ¿A otros países del Global South? ¿O cómo lo vamos a hacer esto, ¿no? Esa sería otra pregunta. Pero básicamente a mí lo que me gustaría ver es que la Unión Europea, primero, utilizara normas de eficacia vinculante, porque todo lo está, casi todo, no todo, pero casi todo lo está llevando a cabo mediante normas de soft law, mediante guías, programas de actuación, etcétera, decisiones como mucho, cosas así. Entonces, claro, esto desde una óptica de la vinculabilidad, pues queda muy desdibujado al final. No deja de ser más que una hoja de ruta hacia una economía diferente. Entonces se pone poco el acento en el área social, ¿vale? Yo lo que creo es que la Unión Europea quizá tendría que ser más incisiva en esto, porque al final es lo que decimos, ¿no? Al final, ¿dónde se llevan las industrias más contaminantes? Pues al Global South, está claro. Entonces, bueno, si solamente hay una parte del planeta que está mínimamente comprometida, no hacemos nada. En ese sentido es por lo que comentaba que la OIT puede ser muy importante. ¿Problema de ello? Pues que países como China, Estados Unidos tampoco han firmado o han ratificado todos los convenios fundamentales de la OIT de lo que constituye el núcleo duro, ¿no?, de derechos fundamentales en el trabajo. Entonces, ahí tenemos que justamente los países más contaminantes son los países que menos convenios han ratificado también en el área laboral. ¿Es esto una casualidad? Desde mi perspectiva, pues no. Pues con estas palabras vamos a finalizar la sesión con la profesora Consuelo Chacartegui. Yo he aprendido muchas cosas porque es un tema de que no conozco bien, pero yo creo que la sesión ha sido muy interesante. Muchísimas gracias a la ponente y les convoco a todos a la próxima sesión que tendrá lugar dentro de 2 o 3 semanas sobre refugiados inmigrantes con Denise Gilman. Muchas gracias. Pues si muchas me gracias. ahora te aplaudiríamos. Muchas gracias a todos y a todas vosotras, porque la verdad que el feedback, como siempre, que es una cuestión multidisciplinar en la que participamos diversas personas, ¿no?, de diversos ámbitos, siempre es muy agradable y para mí también he aprendido mucho. Así que gracias por invitarme. Adiós. Muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.